La materia pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los átomos son como legos que arman todo, se arman y se desarman. Ese pequeño cuadrito es como un mapa de viaje para los químicos. Es como una Biblia, pero muy resumida. Todo lo que vemos, tocamos, usamos, está hecho de alguno de estos elementos. ¡Ay, qué buena idea del Berzelius! Muy bien, Berzelius, puntos para el Berzelius. Porque son los más pobres, ellos dicen, nomás tenemos uno. Pues te lo regalo, ándale, que uno no es ninguno. Tómalo. Pero como Mendeleev fue el primero, pues ni modo, Meyer, te ganó y se corona como el padre de la tabla periódica. Herramienta indispensable de los amantes de la química. Y por ejemplo, estos que son los reactivos, al revés, dame más activos, quiero más, porque ya quiero ser noble. Son los chambeadores. Estamos hechos de materia estelar. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Sean virtual y elementalmente bienvenidos a Divagadoras Científicas, el podcast favorito de los chihuahuenses aficionados a la ciencia. Miren, me había visto yo muy ambiciosa en episodios pasados y decía yo, no, los mexicanos aficionados a la ciencia, los norteños. Entonces, pues vamos a empezar conquistando Chihuahua. Ya cuando haya suficientes chihuahuagadores, ya después conquistamos el norte, ya luego todo México, ya luego pues Latinoamérica, y pues América. Otros países donde hablen español, sí, ya todos los de habla hispana, o sea, que digan, vamos a aprender español para entenderle a las divagadoras. Entonces, porque la verdad es de que aunque hay subtítulos, no es lo mismo y el español se presta para divagar, muchachos. Mucho. Entonces, ese es el plan, que nadie se resista a nuestra divagación. Pero para llevar a cabo este plan macabro, pues requiero de la ayuda de mis compañeras divagadoras. Aquí las ven presentes. Primero que nada, listísima para subirse al tren divagador, les presento a Selene Espinosa, la Master Mom. Así es, Dara, pero que me toque por favor en el vagón de las camas para echarme un sueñito, porque estoy un poco cansada de cuidar. No es cierto que no me escuchen mis hijos, tengo mucha energía. O si no en el vagón comedor, porque pues hay que entrarle a la papa. No, muy contenta, chicas, de estar aquí con ustedes, y con ustedes, amigos divagadores, con ese tema que está súper emocionante y que nos apasiona por nuestra alma. Sí, la verdad. Y bueno, ahorita les digo cuál es el tema, pero por lo pronto les presento a la reclutadora oficial de este podcast, la Casa Talentos Divagadores, Mari Legarreta, la manzana de la discordia. Hola, Mari. Hola, Dara, hola, Cele, y hola a todos que están allá escuchando y viendo nuestro podcast, uno u otro, los dos, lo que sea, porque igual a veces quizá no quieren escucharnos, pero quieren ver nuestras caras, nuestra sonrisa, nuestra actitud. Así, gacha, casi durmiendo, me tocó de noche, entonces como me alejo así, o sea, Sí. pero aquí, aguantando. Una noche lluviosa. Sí, Está bueno, lloviendo. acá Aquí también. donde estoy yo, ¿no? Pero sí, noche. Entonces sí. Y dijo Darani, ¿cómo dijiste? Vamos a grabar en la noche. Fíjate, su falta la de veo fe. muy patona para hacer araña. Ah, sí. Mira, aquí, muriendo lento, pero de pie. Muertas por dentro, pero Como los miren, árboles. siempre tenemos ahí nuestras situaciones, pero con mucho gusto divagamos y hacemos esto para ustedes. Esperemos que se rían mucho con nosotros, divaguen mucho
Y entonces, pues, el tema de hoy es un tema que sí, como ya les dijo Cele, tiene mucho que ver con nosotras, así como el pasado, que también somos ingenieras, pues ahora el apellido, ingenieras químicas. Y este tema tiene que ver mucho con la química. Quiero abrir este episodio de hoy con una de mis reflexiones favoritas de Carl Sagan. Todo el material rocoso y metálico que pisamos, el hierro en nuestra sangre, el calcio de los dientes, el carbono en nuestros genes, fueron producidos hace millones de años en el interior de una estrella gigante roja. Estamos hechos de materia estelar. El tema de hoy es la tabla periódica de los elementos químicos. Todo y todos estamos hechos de lo mismo. Nos gustó este título precisamente pues para referirnos a esa frase de Carl Sagan. Y al decir que todo y todos estamos hechos de lo mismo, por lo mismo me refiero a alguno de los 118 elementos conocidos de la tabla periódica. En distintas proporciones, por supuesto. Hay mucho de algunos, muy poquito de otros en algunas cosas. Unos son sólidos, otros son gases, unos son líquidos. Específicamente nomás tenemos 2 líquidos en la tabla periódica, como dato curioso, el bromo y el mercurio. Pero todos son interesantes, importantes. Pero miren, en este episodio vamos a hablar de la tabla periódica en general. No vamos a andar en ninguno de los 118 elementos, aunque nos encantaría, porque pues amamos a todos los elementos y nos apasionan sus propiedades. Pero pues les tenemos un anuncio. Cada tercer martes del mes comenzaremos una nueva serie en su podcast acerca de los elementos químicos. Va a ser específicamente de cada uno de esos 118 compuestos, así que pues hay divagadoras científicas para rato. Si les apasionan las propiedades de los elementos, no se pierdan cada tercer martes del mes, porque miren, ahí sí les vamos a traer la información y divagación de cada uno de estos elementos, así que si usted quiere reírse con nosotras mientras divaga y aprende sobre los elementos químicos, aquí es bien recibido todos los martes, pero de elementos químicos específicamente el tercer martes del mes. Recuerden que el primer martes del mes vamos a estar teniendo el divagatario, así que mándenos sus anécdotas, como dijo Mari, de todo tipo, lo que usted sienta y vea interesante o nos quiera compartir de su trabajo, si es estudiante de su escuela, lo que sea. Esperamos sus anécdotas, las pueden enviar a divagadoras@gmail.com. También puedes compartirlas por DM en Instagram o Messenger en Facebook. El segundo martes de cada mes, si recordarán, Selene les compartió que vamos a estar teniendo la serie La ciencia detrás de muchas cosas, la tecnología, artefactos, inventos, sucesos, reacciones, de todo un poco, muchachos. Entonces, no se pierda ninguna. Y el cuarto martes de cada mes, pues va a ser sobre biografías. Entonces, por ahí los nombres oficiales los van a estar conociendo. Arrancamos el 6 de septiembre, martes, con el divagatario. Y así, pues ya, cada primer martes de mes, segundo, tercero, cuarto. Y si el mes llega a tener 5 marteses, entonces, pues van a ser episodios especiales. Entonces, por favor, cada martes, muchas gracias a los que nos son fieles, nos escuchan. Si ya se suscribieron a nuestro canal, nos siguen por Spotify y andan ahí compartiendo divagamemes y en todas las redes, se los agradecemos infinitamente. Y a manera de agradecimiento, pues les vamos a traer mucho contenido que para nosotros es muy interesante, ojalá para ustedes también. Entonces, como les digo, hay divagadoras para rato. Pero hoy vamos a enfocarnos nada más en la tabla periódica en general, esa bonita herramienta intelectual que estaba presente en casi todos los laboratorios escolares a gran escala. No era como que de chiquita, así. Bueno, también nos la dejaban sacar como acordeón, así, pero por lo regular había una así grandota y que además, pues a simple vista resultaba como muy compleja. Hasta por eso pues nos dejaban usarla en los exámenes y aún se permite. Yo he dado clases de ciencia a nivel secundaria y medio superior
Y yo lo primero que pongo en mi salón, así para yo llegar y marcar territorio, decir, ya aquí yo soy la maestra, es que yo pongo mi tabla periódica gigante. Entonces, Más sí, grandota que todavía, yo. y dice ahorita Dani. ya sí, de hecho, ahorita ya las hay que si neón, que si de colores, que si 3D, pero Sí. sigue siendo la misma esencia, nos da la misma información, que ahorita Mari y Celi se van a encargar de darnos más datos curiosos sobre la tabla periódica, su historia y su utilidad. Entonces, este tema me pone a divagar más de costumbre, muchachos. Me lleva desde pensar en la existencia de un Dios, el origen del universo, el Big Bang, toda la energía que en aquel entonces, que era pura energía, no permitía que se formaran los átomos, o sea, la materia, hasta que el universo se enfrió gracias a la expansión de él. Me pone a pensar en la ley de conservación de la materia y la energía. Me pone a pensar en cómo la materia pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo esto me pone a divagar mucho, por ejemplo, por cosas como que hay después de la muerte, no sé si la materia no se destruye, pues a lo mejor, no sé, la esencia de nuestros seres queridos que ya están muertos, a lo mejor están los árboles, esos elementos volvieron a la tierra, o de ahí, no sé, creció una planta que se la comió un pájaro, o sea, me hace un tema bien bonito, como de que todo está conectado, ¿no? Entonces, pues, me sale mi lado poético ahí, que conecta con la química, y divagación por horas, pero no, nomás tenemos poco tiempo, así que, también me pone mucho a pensar de cómo esa transformación de la materia, pues, es lo que llamamos vida, o sea, pues, desde que somos bebés, estamos, mientras estemos transformando esa materia y energía, pues estamos vivos. O sea, por ejemplo, no es como que magia de que eres un bebé, ¿no? Y luego al siguiente día, ya creciste, fue magia. No. O sea, esos nutrientes los obtuviste de algún lugar. Lo que les contaba el otro día de que cuando me quedé sin pompis, pues no fue como que, un milagro. O sea, los nutrientes eventualmente, se migraron a otra cosa en tu cuerpo o los desechaste, pues sí, en forma de popó, de pipí, de sudor, inclusive de calor, o sea, pues estamos despidiendo calor. Entonces, es bien interesante toda esta transformación de la materia y la energía. Entonces me pone mucho a pensar en lo que no podemos ver ni tocar también, pero sí sentir, percibir, recordar. Por ejemplo, les vuelvo a poner el ejemplo de nuestros seres queridos que han fallecido. Pues quien no quisiera como volver a verlos o volver a sentir o como a decir, o sea, quedó una esencia de ellos, ¿me entienden? Entonces eso a mí, como que yo siento que toda la gente, por mucho, no sé, atea que seamos, agnósticos que seamos, pues a todos nos dan el hueso cuando pues dejamos este mundo material o alguien deja este mundo material, o pues no sé, por ejemplo, yo la verdad, sí, uno de mis miedos pues es la muerte, entonces pues les digo que divago más de lo normal. Entonces, y siempre pienso, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta precisa porción de espacio-tiempo, de cómo todo lo que vemos, tocamos, usamos, está hecho de alguno de estos elementos que están en la tabla periódica o de la combinación, pues, de elementos que ya, pues, son compuestos químicos. Gracias a los alquimistas, que eran los practicantes de la alquimia, que es algo así como la química antigua. En su definición más formal, la alquimia es la doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, etc. O sea, que acuérdense que los alquimistas como que decían que todo se podía convertir en oro. Entonces, la alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales y elixir de la vida eterna. Y gracias a estos alquimistas se fueron descubriendo los elementos químicos. Es prácticamente imposible, casi, convertir un elemento a otro elemento diferente. Y digo casi porque aparentemente esto ya va a poder ser posible con los aceleradores de partículas, pero este es un tema que les traeremos sin duda en algún otro martes divagador, no hoy. Todo el universo
está formado por bloques de construcción, llamémosle así, o piezas, llamados elementos químicos, los cuales se agrupan para hacer de todo, desde polvo hasta planetas enteros. Todos los elementos químicos se muestran juntos en esta cuadrícula llamada tabla periódica. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos, como ya les mencioné, pero de esos 118, 26 son sintéticos, o sea, han sido obtenidos en un laboratorio. No sé si se acuerdan en episodio 0, parte 3, creo, que me preguntaban cuál era mi trabajo ideal, que yo decía, un trabajo que me permita estar en un laboratorio, descubrir un nuevo elemento. Bueno, pues miren, aquí les voy a hacer una encuesta, por favor, déjenme en sus comentarios. Yo un día voy a descubrir un elemento, no sé cómo, ni con qué pretexto, pero un día lo voy a hacer. Entonces, no sé, en la tabla periódica, la única letra del alfabeto español, castellano, pues que no está presente es la letra J. Entonces, yo me llamo Darani, pero en español la H es muda, pero en inglés no. Entonces, aquí me dicen en Estados Unidos, Darahani. Entonces, digo, bueno, pues tengo dos opciones, el símbolo de mi elemento, el daranio, que también pues en Estados Unidos le van a decir el darajanio, pues puede ser el símbolo DJ, como DJ, que también me gustan mucho los DJs, o DH, entonces, si ustedes son team DJ, pues póngame ahí, y si ustedes son team DH, póngame ahí para cuando descubra mi elemento, ¿qué símbolo voy a usar? Entonces, la tabla periódica de los elementos químicos se creó hace 153 años y Mari nos va a contar un poco de la historia de este tesoro, esta carta de predicciones y herramienta indispensable de los amantes de la química, la tabla periódica de los elementos. Pero antes de que empieces, Mari, a ver, muchachas, ustedes, Cele y Mari, díganme, ¿ustedes son team DJ o DH? Yo soy H. Me gusta más la H que la J. DH. El daranio. Yo soy de J, porque sería la primera en tener la letra J del alfabeto, entonces se me hace que eso sería como bien impactante, dirían, el Darahani, el que tiene la J. Sí, yo también me gusta más la H porque pues es la que está en mi nombre, y de hecho cuando aquí en Estados Unidos me dicen Darahani, como que digo, no, sería raro. No. Pero me emociona la idea de meter la J ahí. Sí, así, el único elemento de letra J fue descubierto por Darahani. La divagadora. La divagadora científica. Bueno, ahora sí, Mari, muchas gracias, muchachas. También divagadores de Hueso Colorado, déjenme ahí su consejo, lo voy a tomar mucho en cuenta. Ahora sí, Mari, déjate caer con esa bonita historia de cómo se conformó la tabla periódica. Pues aquí vamos a hacer el intento porque de verdad es todo un reto. Creo que hacía mucho que no me metía en el tema de la tabla periódica y en realidad me pareció muy, me gustó mucho, fue como muy interesante. Ay, hace mucho que no me metía en la vida de esta gente. Yo, ay, qué buen chisme. Y la cosa es que es tanta información. Concuerdo. Sí, ¿no? Y es tanta información y quieres entender todo y acordarte de todo, que bueno, es bastante retador, pero bueno, al final del día venimos a cotorrear, ¿no? A divagar y a aprender, o sea, un poquito de todo. Digo, a ver, no, aquí no es como tan así, no tiene que ser tan exacto, no estamos en una clase, amigos, pero si son maestros, pues bueno, ahí sí, con más ganas, ¿eh? Pero la verdad fue mucha información y podríamos tardar horas, ¿no? O sea, son horas clase. O sea, si nos sentáramos a dar una clase química. Y realmente digo, bueno, es que de lo que yo he visto, ¿no? Casi siempre los profes lo ven, sí, pues la tabla periódica. Y ahí está su tabla periódica y agárrela, ¿no? Entonces ya como que la agarras y ya, y luego ahí la traes perdida, se la prestas a no sé quién. Y acabas con la tabla periódica de no sé quién. Pero bueno, empezando por el inicio, ¿no? Y yéndonos por este lado de la alquimia, me parece muy interesante el ver que realmente toda esta historia, pues es para mí, a mi gusto, reciente, ¿no? Porque vamos empezando con, el primero que me topo por ahí. Déjenme les platico
de dónde saqué la información, primero que nada, para que luego no van a decir que uno que se copió, no. Sí. Uno sacó la información de ahí, ustedes pueden ir a verificarla, yo nada más la cuento a mi modo. Entonces, las 3 principales fuentes que usé para esta información es el libro de Elements por Tom Jackson, un artículo, El icono de los químicos, la tabla periódica de los elementos en 2012 por Eduardo J. Fernández y Juquio Fernández, si no es que era Jacobo Fernández, era algo con J, amigos, hablando de J. Y está basado en el libro de historia del sistema periódico de la profesora Soledad Esteban. Creo que son españoles ellos. Y otro de los artículos fue la historia de la tabla periódica de los elementos químicos. Este es de 2020 por José María Teijón Rivera. Esa información sale de ahí. José María Morelos y Pavón. Pues casi, tiempos de José María como Morelos el y chiste, Pavón. ¿no? De que le preguntan al niño en el examen, nombra, no sé, 4 o 5 héroes más de 5 héroes de la independencia de México. Era el niño. José, María, Morelos y Pavón, Don Miguel, Hidalgo y Costilla. Así nosotros. Así es que con la nombresotes tabla. bien largos. Sí. Oye, así, siempre la gente extranjera se ríe, ¿no? De los nombres que usamos los latinos. Sí. O sea, a mí siempre. Oye, luego al final le dicen JM, José María Morelos y Pavón, y mamá, o el Pavi. Salúdame, Pavi. O sea, Sí. A ver, sí es verdad, siempre acabas por eso siempre acabamos con apodos, es verdad. Bueno, hablando aparte del Berry Compota de Daraní por el enunciado de la materia, Antonio Laurent Lavoisier, empezamos por ahí. Es Lavoisier, es un químico francés, vivió entre 1743, estamos hablando 1740, váyanse para allá en la línea del tiempo, me gusta imaginar eso porque luego me ubico en tiempo y espacio. 1743 a 1794 vivió nuestro amigo Lavoisier. Y él fue uno de los primeros que clasificó hasta ese momento los 33 elementos. Y antes de eso, recordando un poco a los griegos, pues no los tomo dentro de la tabla periódica, pues porque realmente los griegos estaban con los elementos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran nomás así? Se la dejaron bien pelada, ¿no? Aquellos, no, pues 4, ¿no? Leucipo de Mileto y Demócrito. Fueron los que establecieron la parte de los átomos, Euclides, no, Empédocles. Sí, porque lo estaba leyendo y yo, Empédocles, yo pobre ingrato. No, este es en el mundo antiguo, era Empédocles. Y yo, ahora imagínate la carrera que le tirarían a este ingrato. Sí. Ellos establecieron lo de los 4 elementos, Empédocles, los 4 elementos. Y lo de fuego, agua, aire y tierra. Sí. ¿Cuántos son? Sí, y el quinto, la película. El quinto, y ahí es donde sale Aristóteles y mete el quinto elemento, que lo llamó el éter. Eso eran los elementos del pasado, que yo dije, o sea, así como que no se esforzaron mucho, así como, no, pues, agua, fuego, tierra. ¿Puedo dar un dato curioso, ya que siempre te interrumpo? De mi Dale. tatuaje. Tengo los 5 elementos. O sea, Sí. Ajá. Y el éter es el en medio y luego tengo un átomo. Hecho por mi esposa. Bueno, sí. Bueno, la cosa fue, saben que cuando entré a ver lo de toda la historia de la tabla periódica, de los elementos y demás, yo dije, es que en qué momento dejaron de creer en lo de los 4 elementos, ¿no? Pero también me surgió Los la 5. curiosidad de en qué iba la teoría atómica en cuanto a o sea, realmente iban muy a la par en tiempo. Y yo dije, pues realmente en la escuela primero, bueno, corríjanme si estoy en lo incorrecto. O sea, todo esto es como yo recuerdo la escuela, ¿no? Pues generalmente es muy, pues fue este y este punto, ¿no? Hizo esto y esto y ya. Y según yo, primero pues te presentan como
el átomo, la historia del átomo, la estructura del átomo, y luego ya Sí. la tabla, cómo sirve la tabla, cómo funciona la tabla, para qué te sirve la tabla. Pero en la vida real Sí. fueron muy a la par desarrollándose realmente. Entonces yo dije, ay, pues a ver quién fue quién, porque aquí en cuanto a elementos entró Empédocles y Aristóteles con el éter. Y luego vienen los alquimistas, ¿no? Que de ser alquimistas, magos y demás acaban siendo los científicos, investigadores y químicos en el futuro, no sé, o sea, partió de ahí. Y luego, pues, en aquel tiempo también estaba esta idea del átomo de Leucipo de Mileto, se hizo la teoría atomista desde el siglo V antes de Cristo, con Leucipo de Mileto, que dije, ay, ha de ser primo de Tales de Mileto. Sí. Bueno, Un de hecho, Tales de Mileto. Tales de Mileto y Leucipo de Mileto. Bueno, realmente ya que les ponían, o sea, como nosotros, ¿no? Seríamos De la Chihuahua. ciudad. Sí, lo Ajá. pido de la ciudad. Entonces somos primas todas. De Chihuahua. Sí. Y Del luego estado, viene, sí. y luego viene Demócrito, que fue estudiante de Leucipo. Y ellos establecieron, esto es la teoría atómica, ¿eh? O sea, qué nos conformaba, como de qué estábamos Sí. conformados. Ellos hablan del átomo como eso, y Demócrito es el que establece la palabra átomo y demás. Y por el otro lado tenemos, pues, de qué estamos conformados, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Pero ¿están relacionados? Bueno, yo veo la relación, ¿no? Porque pues si me estás diciendo que estoy hecho y que son los elementos, pues como que ahí hay algo, ¿no? Bueno, yo lo veo. A lo mejor yo también me malviajé como Darani, porque también todo esto a mí me pone también así súper filosófica. Y yo recuerdo, no sé si ustedes han leído, es un libro bastante, pues, normal de filosofía, pero donde he agarrado un poco de gusto, es el del Mundo de Sofía. ¿Les suena? Es como muy leído Yo no lo he leído. en preparatoria. Y es un libro de introducción a la filosofía, una novela que a mí me gusta, que por ejemplo ahí puedo comentar cómo en la prepa la verdad lo leí pues porque te ponían a leerlo y ya después lo leo yo y lo leí con mucha fascinación y yo, ay, qué rico el leer cuando te interesa el tema. Sí. Uy. Y en ese libro recuerdo mucho que ahí hablaban de la parte de átomos y hablaban de los átomos como legos. Y entrando en todo esto, la verdad, yo también como Darani, ¿no? También te pones, ¿no? A divagar bastante. Y bueno, hay dos cosas, ¿no? Una, el libro que leí alguna vez, que me pusieron a leer en la prepa, pero que ya luego yo leí con gusto, la verdad. Sí. El Mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, donde menciona el autor que todo está hecho por átomos y que los átomos, para explicar qué son los átomos, los maneja como legos. Y yo, es que es verdad, así, esos son, los átomos son como legos, que arman todo, se arman y se desarman, se arman y se desarman. A mí eso me explota la cabeza, como muchas cosas, pero esa también es como, wow, o sea, nos desbaratan y nos vuelven a hacer y nos desbaratan, pero ahí está esa esencia que te hace diferente, único. No sé si nosotros queremos creerlo o si es, pero bueno, esa parte que quizá es más inexplicable, divina, energética. El éter. El éter de Sí. Aristóteles, maybe, como todo eso sí. Que cada quien le llama espíritu, éter, esencia, alma, pero cada quien sabe su quinto elemento. Sí, eso me gusta mucho pensarlo. Y por ese otro lado, ¿no? Cuando estábamos viendo este tema, dije yo, bueno, es que al final del día también, como en algún momento hablamos de la parte como los ingenieros son muchas veces estas personas que les encanta meterse en la resolución de todo tipo de problemas, ¿no? Porque tienes que tener cierto gusto, y si no tienes el gusto, desarrollarlo, porque va a ser tu constante. Hay gente que necesita entender, ¿no? Y ahí viene donde está el científico, necesita entender de qué está hecho. O sea, yo creo que, no sé ustedes si alguna vez sus hijos les han preguntado, sería muy interesante preguntarles a ellos, ¿no? Como, ¿de qué crees que estamos hechos? O si les preguntan, ¿no? Ay, ¿de qué estamos hechos? Como,
siento que es una pregunta que siempre te vas a hacer, aunque no seas científico, siempre vas a preguntar, ¿y pues de qué estamos hechos o qué somos? O sea, en algún Mi punto... hija, les decía yo a mis alumnos, unos de secundaria, porque era la verdad, o sea, pues tengo el tatuaje de un átomo y de los elementos antiguos, o sea, de la naturaleza, pues. Y ella me preguntó, mamá, ¿por qué te hiciste ese tatuaje? Entonces ya le expliqué, mira, hay unas cosas que se llaman átomos, que son muy chiquitas, y estos son que los electrones, así, o sea, así. Y se le quedaron grabadas las palabras, a todas a la fecha le pregunto, ese es un átomo, ese es Qué los bonito. electrones, ajá, los orbitales, el agua, Guau. tierra, aire, ajá. Y a lo mejor no lo alcanza como a comprender, pero se lo grabó. Y les decía yo a mis alumnos, no la hagan, o sea, una vez que los estaba regañando, porque soy muy regañona. No la hagan, hasta mi niña de 5 años se sabe las partes del átomo. Sí. Sí. Wow. No, mi hija nunca me ha cuestionado sobre eso, oye, pero por ejemplo, ahorita que estás hablando del ciclo de la vida, pues la película del Rey León lo plantea de una forma muy bonita. Muy bonita, Sí, por ejemplo, el ciclo del carbono, que es de lo que habla la película El Rey León, ¿verdad? Nuestros cuerpos alimentan el pasto. Los antílopes comen pasto. Cuando le dice el niño, pero papá, pero si nosotros comemos antílopes, o sea, entonces Ajá, eso sí. Pero sí, este tema sí está súper interesante. Ahorita que estás hablando de espiritualidad, me acuerdo mucho, bueno, no sé si ustedes llegaron a escucharlo en el TEC, que hablaban mucho de un profesor, a nosotros no nos dio clase, que decían que se aventaban las megafórmulas y que el último decía, o sea, y esto prueba que Dios existe. O sea, después de aventarse toda la fórmula química, porque él decía, es que es demasiada la perfección detrás de todo esto. O sea, los elementos, la construcción de la materia y todo esto, y sí es un tema que sí nos vuela la cabeza. Por algo estudiamos química, ¿verdad? Sí. Es muy apasionante. Ajá. Y la verdad es que, digo, ya de por sí, creo que como ser humano te cuestionas un poco lo que hay alrededor y el científico es aquel que quiere responder esas preguntas, indagar. Creo que ese es el alma del científico, probablemente quiero pensar, o eso fue lo que yo me imaginé. Pues dije, ay, es que si hay un punto donde, claro que vienes, ¿no? Sobrevives y demás, pero hay un punto donde sí es bueno comprender de qué estás hecho, ¿no? Que te enseñen ese tipo de cosas, que los átomos, que los elementos, cómo funcionan. Al final del día todo está hecho de eso. Que por cierto que cuando estaba viendo lo de los elementos, ¿no? De los 4 elementos, que fue una parte de la historia que duró por muchísimos años, decían que es lo que les digo, que luego no sé qué tanto los asiáticos desde aquel lugar, luego no nos llegan muchas cosas como ellos, ¿no? Pero el libro comentaba que los chinos coincidían, o bueno, aquellas en aquella parte, porque estábamos hablando de Grecia, ¿no? Y Grecia pues fue, wow. Entonces, en China siempre traen su rollo China, ¿eh? O sea, como que siempre andan en su rollo China. Pero bueno, mencionaban y me dio risa porque ellos decían que los antiguos eruditos chinos coincidían solo en 3 de esos 4 elementos, o 5, ¿no? Como ya con Aristóteles. Ellos eran tierra, fuego, agua, metal y madera. Y yo, pues no está mal, ¿no? O sea, pues sí. Pero dice, pero al resto del mundo no le importaba lo que los chinos pensaran. Oye, y sí, porque yo me pongo a pensar, tú ve que aquí en Occidente la tabla se lee de izquierda a derecha. Y en Oriente los chinos y los japoneses leen de derecha a izquierda. Entonces digo, si ellos hubieran diseñado la tabla periódica, no estaría como está. El 1 comenzaría en otro sentido. También los árabes, también de derecha a izquierda. Mira, entonces, desde ahí ya vemos, o sea, que como sí se nota que ellos no hicieron la tabla periódica. Así es. Sí, y como que, pues ellos allá, pero yo, ay, qué gacho, ya era en el libro, ¿no? O sea, en el libro era el comentario, yo ahora... Pero bueno, bueno, y dije, sí, pues que a veces ellos sí traen su rollo, la neta. Pues yo a veces no me gusta decir como en el mundo, porque pues sí, a lo mejor en muchas partes, pero en China no. Porque en China se mueven otros rollos. Sí, pero a mí sí me tiene impresionada, porque también fíjate, Li Xin, que es un libro de sabiduría china, bueno, por ahí leí, quién sabe si será cierto, que el código binario es súper similar a Li Xin.
Entonces no se sabe si el código binario, o sea, el que Se se basó. parten las computadoras. Entonces tú, pues sí tienen su sabiduría, aunque los ignoramos mucho tiempo, pero también tienen lo suyo. Sí. Sí, no, definitivamente traen muy su rollo, nosotros nuestro rollo, pero Sí. dije yo, ay, como que luego se los tiramos muy así, porque a ellos les vale, ellos están en su lado. Entonces, mientras ellos vivan, Así es. y ahorita también, ¿no? Como país, siento que traen muy su rollo. Y quieres tú entrar así como a ver y como que no te dejan mucho. Bueno, no he ido, ¿no? Habría que ir a China, pero siento que en general no es Ay, qué como Estados padre, Unidos. sí. Que Estados Unidos en todo anda, en todo se mete. Cuando anda, todo quiere andar. Y los chinos, Sí. nosotros aquí, chido. Entonces, bueno, hay para todo. Así como Sí, o sea, hay como personas. que hay más privacidad, son más reservadas. Pero bueno, así como hay Y el estadounidense es personalidades. más de presumir y miren la carrera especial, nosotros llegamos a la... Sí. Y el chino calladito y Aunque digo, silencito, no ahí sé, andan o sea, llegando. no entiendo chino, igual y en las noticias chinas son más mamones que los americanos, pero bueno, es lo que uno percibe. Es lo que Sí, uno es lo que percibe, sí. percibimos. Llegaríamos siempre a la frase que dice Dara, ¿no? Que no somos, las cosas no son como, no, Sí. percibimos las cosas no como son, sino como somos, ¿no? Sino como como somos. somos. Sí, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, entonces eso fue de la antigua, de allá, en la antigua. Y luego viene Lavoisier. Viene Lavoisier en 2700, bueno, él nació en 1743, entonces un poquito más adelante. Hasta ese momento, que yo creo que vamos a investigar más a profundidad conforme vayamos estudiando cada elemento. Eso va a estar muy bueno, eso va a estar muy padre. Yo creo que hay elementos que sí, nosotros sabemos que sí. usamos un montón. Y la verdad, yo estuve viendo claro. cada nombre de elementos y yo ya sé dónde está. Nunca lo usé, amigos. No, pero está en la tabla. Chompecas, ¿eh? Eran los que más usamos. Chompecas, Chompecas. sí. Bueno, hasta ese momento con Lavoisier él tenía 33 elementos. 33 elementos de 118 casi en el 1800. O sea, es Sí. casi 100, 200, poquito más de 200 años. No es mucho tiempo. Para mí, pues, yo siento que no es tanto el tiempo. Entonces, él clasificó 33 de los conocidos y ya él le puso como no metales, formadores de ácido, formadores de sales, y pues aquí fue donde él supuso una revolución para la química, porque es el padre de la química moderna y permitió desarrollar el conocimiento de las leyes de combinaciones químicas. Y yo, ay, es Lavoisier, genial, Sí. que también pues va a tener su biografía, ¿no? Claro. Programa. En nuestro martes de biografías. Luego viene Jacob Berzelius, químico sueco, del 779, o sea, un poquito más, a 1848. Entonces, en ese tiempo, sueco. Yo, mira aquí los suecos sacando la casta. No había escuchado yo mucho a los suecos por aquí. Los alemanes, ¿no? Los alemanes en su tiempo, ahorita vamos a ir leyendo y verán. Jacobo Berzelius, implementó el sistema de símbolos químicos que existen en la actualidad. Y yo, ay, qué buena idea del Berzelius. Sí. Muy bien, Berzelius, puntos para el Berzelius. Y mantuvo la clasificación de Lavoisier basándose en aspectos y en las propiedades físicas de los elementos. Entonces, bueno, eso fueron como un poquito anterior, ¿no? Como ese inicio un poquito tropezado así, ahí no había tabla, amigos. Ahí no existía ni se veía como esta nueva tabla que nosotros tenemos actualmente, que cualquier niño va y es más, ya ni tienes que ir a comprarla a las papelerías. Oye, eso lo hacía uno antes, compraba la más chida, la plastificada. Ahorita Sí. ya la imprimes de ahí y pues si te hace falta otra, pues imprimes otra. Y así. Ya viene en el libro, ya la tiene. Ya viene en el libro, sí. Bueno. En el celular. Ya está vídeo. Claro. Sí, Claro. hay aplicaciones ya, nosotros cuál somos, algo Chem, no me acuerdo, pero era como que todos los datos de las tablas de vapor, ¿se acuerdan? Y la tabla periódica y todo eso ya en el celular.
Ay, fíjate, así hemos avanzado. Pero era bonita comprar su tabla, su tabla periódica en papel. Y ponerle tu ahorita que nombre. decía eso, Mari, de que te confundías, sí, porque a mí me pasaba que nos pedían a todos la misma para que todos tuviéramos los mismos datos y nos dieran los mismos resultados. Sí. Entonces sí pasaba que como todas eran iguales, pues luego traías la del amigo, dije, sí, es cierto, sí pasaba. Acabas con la de no sé quién No, y de por hecho, aquí en años, ¿no? Estados Unidos, o sea, para los exámenes, por ley, como que le tienes que tener la tabla periódica ya en mi cama a los alumnos, o sea, la misma así para todos. Ujú. Una como fórmulas de física, química, matemáticas, que como acordeones, o sea, uno que hacía la acordeón, y una calculadora científica, o sea, es como que, de ley. Bueno, para los de preparatoria. Entonces yo siempre andaba con la cajota de ahí les va su calculadora, ahí les va su tabla periódica, Wow. que ya es... Ya lo como que tienen, todos fíjate. tengan las mismas herramientas. Ajá, y uno cargando ahí su kilo de útiles escolares y ahorita ya hasta los guardan ahí. Con la Ya. mochila que te jalaba para atrás. Yo por eso no crecí, yo creo, porque yo era así como que... Me hizo para abajo la mochila. Me lo vi en ñoña, o sea, la maestra decía, no, pues tráiganme un ensayo El de libro. 3 hojas, y se aventaba un libro, sí. Una breve No. historia del ensayo. Oye, Ya. pero nunca faltaba el inteligente que confiaba en las ñoñas o el ñoño que iba a llevar las cosas. Lo lleva aquel. Me lo paso. Y uno cargando como burro. Sí. Sí, no manches, no manches. Pero bueno, también viene Joshua Person Cook Jr. Él fue un químico estadounidense. De 1827 vivió, ya estamos en los 1827, ya brincamos para allá, a 1894, y hablan que él dedicó mucho esfuerzo a la determinación de pesos atómicos, que la determinación de pesos atómicos fue muy importante para poder hacer la clasificación de la tabla periódica. Y luego viene el inglés William Odling, y él hizo unas aproximaciones en 1857. Y publicó una tabla parecida a la de Mendeleev en 1864. Ahorita les cuento quién es Mendeleev. Y luego viene Mateo Orfila, y August Cahors. Mateo, para mi sorpresa, español. Y yo creo que lo nombraban los españoles porque era un artículo de españoles, que en 1855 también hicieron su intento por publicar, pues un acomodo pues de los elementos ahí, echándole ganas todos. Es que siempre es un conocimiento que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo en todos lados, ¿no? Y sobre todo esto es en Europa, ¿no? Porque acuérdense que allá en Asia traen su rollo. Y luego ya como un esfuerzo significativo, más determinante en cuanto a lo que se logró con la tabla, fue Johann Wolfgang Dobereiner, químico alemán de 1780 a 1849. Y él fue el primero en reconocer la existencia de una relación entre los pesos atómicos y el comportamiento químico. Entonces él hizo las triadas, ¿se acuerdan? Las triadas de Dobereiner. Sí, las triadas. Sí. Aquí con las triadas, muchos le metieron, imagínense, pues les meten mucho tiempo, muchos años de esfuerzo y ay, pues ¿qué crees? Pues que así no. Que no era por triadas. Sí. Pero es una buen inicio. Luego viene Alexandre Émile Beguyer de Chancourtois, geólogo francés desde 1820 a 1886. Pues era una persona que le encantaba clasificar. Sí, muy así, muy detallado. Mencionan que él fue el primero que utilizó los pesos atómicos para establecer una clasificación periódica. O sea, se basó, o el otro descubrió la relación que había ciertos pesos atómicos, ciertas propiedades. Pero Chancourtois fue el que lo relacionó en cuanto a cómo acomodarlos. Y él hizo algo muy interesante que le llamaban el tornillo de telurio. Yo nunca había escuchado de eso. El bistelurquier, que es como el tornillo de telurio, porque vi el diagrama y sí está interesante. La cosa con Chancourtois, creo que es lo que mencionan, y sí lo creo, que no fue tan exitoso, es que era difícil de entender.
Y aquí, pues la ciencia tiene que ser aunque es compleja, lo más digerible posible. Y aquí aparentemente hubo una cosa interesante, porque cuando iban a publicar el trabajo de Chancourtois, cuando él hizo la publicación, no pusieron el esquema. Entonces no apareció en su publicación, y acuérdense que muchos somos muy visuales, entonces no entiendes quizá la explicación, pero ves el dibujito, el esquemita y dices, ok, como que ya le agarran a la onda. Y entonces como que no lo pelaron mucho, aunque él ya estaba considerando los pesos atómicos para establecer la clasificación periódica, o sea, fue un buen inicio, pero no lo pelaron, porque luego sí somos bien gachos. Y entonces él quiso volver a publicarlo. Échale más cremita a los tacos y no te pelamos. Ajá, sí. Oye, así como que uno... luego también se da mucho eso, o sea, la ciencia, hay mucha gente muy brillante, pero no todos logran destacar por sus habilidades, pues, de comunicación. O sea, inclusive, por ejemplo, a muchos maestros les pasa que sí son unas mentes y todo, pero no saben transmitirlo, no saben enseñar, pues, muchas cosas de esas pasan, que no sabemos. Quizá cuando veamos tu biografía sabremos cómo era su personalidad. Sí. Y pues bueno, él fue una persona que se vio afectada por esa situación. O sea, tenía una buena idea, no la supo comunicar. Aparte le afectó que creo que sí fue una idea bastante compleja, ¿no? Pero pues él tenía su rollo, pero todavía le afectó eso, pobre ingrato, oye. Sí. Mal plan. Sí, yo estoy pobre traumada ingrato. con las como no creo en la numerología, pero me gusta mucho así como que no puedo vivir en esa casa porque no es impar. Tú tienes las tu placas del obsesión. carro. Sí, mi Ishui. Pero también estoy traumada con los nombres con D. O sea, se va a ir bien rara así, pero yo siempre dije, no, si me caso tiene que ser alguien con D. De hecho, una prima está embarazada. Le mando saludos, es divagadora, está embarazada o sea, a mí me hace sentir mal que no le quiera poner, o sea, se cuenta sus 2 hijos que ya tiene, empiezan con AR, Arlet y Aaron. Y yo le sugerí Aaron, Arlet no, pero era como que, pues ya tienes una con Ar, el otro tiene que empezar con Ar, y si me hizo caso. Y ahora que está embarazada el tercero, si no tiene tele o yo no sé, pero bueno, el tercero, no le quiere poner, yo me la paso mandándole nombres con AR, entonces Mónica, hazme caso, si no voy a con toda la AR, vida, Mónica. no te lo voy a perdonar. No te Mira. creas, lo importante es que nazca bien y todo, pero le he dado muy buenas opciones, muy buenas. Pues aquí le estamos dando, se puede llamar Aristóteles, Sí. Empédocles. Ay, Aria. no, esa no. No, con AR. Aria, como la de Game of Thrones. Sí. Artemisa, que de hecho ahorita la Artemisa, qué bonita. de Artemisa, ajá, la misión. Y luego el esposo también es jugador, saludos, Ari. Es Saludos. ingeniero aeroespacial, entonces Artemisa está muy bonito. Ariana, como tu hija, o Ariadne. Sí, Ariadna, Ajá. Ariana. Se me hace muy bonito. O sea, le he dado muchas opciones, pero no me hace caso. Pero bueno, nomás quería Ay, ya llegará y va a de que, ser. de que Dobereiner, o sea, como les digo, estoy traumada con los nombres con D, pues me lo hubiera suena. aprendido. Y no de las triadas, que de hecho también les decían las tercias, creo. O sea, sí recuerdo esa parte del conocimiento, como que fue el primer intento de agrupar las triadas, pero no me acuerdo de Dobereiner y está muy chido su nombre. Que eso nos lleva cuando Mari propuso el nombre de divagadora científica, pues Dara. Sí, Claro. Sí, Con eso explica razón. todo. Ahora todo tiene sentido. Sí, de hecho. Qué raro, sí. ¿verdad? No sé, ahí Sí. comparten ustedes si tienen ese tipo de... Soy obsesiva, pero no Situaciones. soy compulsiva. O sea, sí lo controlo. Pero, Eso creo. sí, eso Bueno. creo. Pero los divagadores que no se llamen con D, no los... No pueden seguir. No los puedes evitar. No lo puedo- sí. Debo si puedes. Debo, Dijo Devos que nosotros solamente hablábamos de él para sacarle la garra, pero Devos, te mandamos muchos Pepito, saludos. saludos. No, Eres a toda. Claro que no, Sí. claro que no. Aquí te mencionamos porque eres Es compa. un divagador, por supuesto. Mm. Sí. Dale, Pero bueno, dale. siguiendo con la historia, después del otro amigo Chancourtois, que nadie le paró mucha bola, pero que lleva bastante bien, realmente la primera tabla que la comunidad química tuvo en consideración fue la de John Alexander
Reina Newlands, químico londinense, pues inglés, que fue de 1837 a 1898. Lo que hizo Newlands, que era de mamá italiana, por eso su nombre Reina, solo dato curioso, él estableció en 1865 la ley de las octavas, donde él explicaba un poco que era arreglar en 8, un poco guiado por lo de la música, que yo en realidad no sé nada de música, pero Sí. bueno, como que él guiaba un poco por su conocimiento sí. musical, como que quiso ahí. Así yo dije, es que aquí cualquier cosa funciona, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ser el conecte universal, Sí. uno nunca sabe de dónde venía Todo está conectado. todo eso, sí. Entonces, cuando él es la que es más aceptada, más reconocida, donde más gente lo escucha. A él sí lo pelan un poquito más, pero también fue un poquito hasta en burla. O sea, hubo gente que, sí, no, pues te hubieras puesto a clasificarlos o los hubieras puesto por orden alfabético. O sea, la gente le tiró jabón, mucha carrilla, pues, mucha carrilla. Después, realmente, él se ganó la medalla de Bay, que también se la ganó Mendeley J.B. Meyer. Porque al final del día se llevó mucho reconocimiento Meyer y Mendeley, y él pues no, entonces fue como no, y luego inglés, ¿no? Y el otro ruso, no, pues cállate, ¿no? Es como no, a ver, estamos hablando de los 1800, ¿qué húbole? Ahí, en este caso, a mediados del siglo XIX, entonces los 1850, ya había avanzado mucho la química, ya se había formado como ciencia, pero era como una locura, ¿no? No se habían definido cosas como átomo, como compuestos, o sea, no se habían escrito como para homogenizar el conocimiento, entonces cada quien manejaba sus términos, o sea, estamos hablando de 1850. Entonces, para ese tiempo, yo no sé si ustedes se acuerdan de Kekulé. Kekulé es un químico alemán. ¿No? Kekulé. Y ya sé, así que, ¿qué? ¿Es broma? Termina la frase. Que fue es un químico alemán de 1829 a 1896, que él era arquitecto, luego después fue químico. Él demostró más bien que el carbono es tetravalente, y él también descubrió la estructura cíclica de los compuestos aromáticos como el benceno. Yo por eso me acuerdo de Kekulé, y creo que había una reacción. Bueno, Kekulé con otro científico alemán llamado Carl Weierstrass y Charles Adolphe Wurtz, también químico francés. Ellos estaban en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, que no tengo idea cómo se dice, el Congreso de Karlsruhe. La ciudad está así pegadita a Francia, es de Alemania, pero está así en la frontera con Francia. Entonces, un poquito al sur. Bueno, por ahí. Ahí ellos habían hecho un congreso antes y decidieron hablar a otro congreso porque veían que estaba todo muy confuso en cuanto a conceptos como peso atómico, peso molecular, peso equivalente. Entonces, como que era demasiada confusión. Dijeron, pues hablemosles a los científicos más chidillos, traigámoslo y pues aquí nos ponemos a discutir, que creo que ahí es donde está el valor de un congreso, ¿no? Pero el llegar a acuerdos, el conocimiento que se da, pues es lo más interesante. Entonces, ellos marcaron a este congreso de Karlsruhe y el de Solvay, que es donde está esta foto famosísima donde entran muchos científicos, ¿no? Son de los dos congresos donde se juntan las mentes pues más brillantes a platicar. Imagínate, llegar a ese lugar, debe ser una locura. Pero bueno, les hablaron, y eso fue en 1860. Y ahí es donde Meyer y Mendeley se topan con lo que establecía Canízaro, que de todos ellos vamos a tener el capítulo porque pues aportaron algo a la ciencia. Escuchan lo que habla Canízaro con respecto a los pesos moleculares y a todo esto. Entonces, como que Meyer, que es un químico alemán, Julius Lothar Meyer, químico alemán de 1830 a 1895,
Él con 30 años, apenas acabando de doctorarse 2 años antes, llega ahí, escucha a lo que dice Cannizzaro. Cannizzaro es un químico italiano de 1826, porque digo si el 26 es no, 1826 a 1910. La tabla periódica se descubrió gracias a este italiano, ya que él fue el que publicó la lista de los pesos atómicos fijos. Porque pues antes se tenían pesos atómicos y no eran correctos o los pesos equivalentes y entonces no era una información tan fiable que ahí habría que ver cómo los determinó, que eso sí no lo vi, habría que ver. Pero bueno, él inspiró mucho a Meyer y Meyer hizo un arreglo y también inspiró a Mendeley. Y de hecho los trabajos son muy parecidos. La situación aquí fue que Mendeley publicó eso en 1869, o sea, esto fue en 1860, ahí se inspira 9 años después. Mendeleev trae su tabla periódica y en 1870 Meyer presenta un trabajo muy similar. Entonces los dos estaban trabajando, Meyer en Alemania y Mendeleev en Rusia, o bueno, si no estaba en Rusia, pues de todos modos estaba en otro lugar. Presentan 2 trabajos, que eso pasaba mucho, ¿no? Y pues sigue pasando. Yo creo que ahorita ya es un poquito menos porque ya lo googleas, ves los papers, ves qué está haciendo cada quien y ya le cambias alguito y pues ya es otra cosa. Entonces ellos están haciendo algo muy semejante, pero como Mendeleev fue el primero, pues ni modo, Meyer, te ganó. Y se corona Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso de 1834 a 1907, como el padre de la tabla periódica. Y él, Mendeleev, me gustó su vida, también vamos a tener su biografía. Fue realmente, su inspiración, él no fue investigador, él no descubrió ningún elemento, él simplemente se obsesionó con la tabla periódica y con clasificar los elementos. O sea, para él se volvió una obsesión. Y fíjense bien cuánto tiempo le llevó. O sea, al otro le llevó 10 años y 9 años. Son 9 años de trabajo. Si estamos hablando de 1740 y tantos, como 100 años después, había 33 elementos con Lavoisier. Ahora Mendeleev tenía 63 elementos. O sea, en ese tiempo ya habían descubierto 30, pues más de 30 al menos, 30 más o menos, en ese tiempo. Y todavía Mendeleev, lo más interesante de Mendeleev no fue tanto el acomodo, sino que él estableció una ley natural. En esta ley realmente se conecta como de manera periódica, porque eso es de lo más interesante, cómo vas avanzando en la tabla y se van repitiendo las propiedades. Entonces él hizo esa conexión y hubo tanta verdad en lo que él dijo que incluso dejó espacios porque él decía, no, como que aquí no conecta, como que aquí falta uno. Y entonces él dejó varios espacios, al menos se habla de 4 espacios que él dejó y que después se descubrieron. Y yo dije, pues que está más fácil cuando sabes qué piezas de rompecabezas tienes. Ajá. Y fue bastante pero preciso. Pues en aquel tiempo era como hacer predicción. O sea, aquí va a ir un elemento. No sé cuál es, pero ahí para que se pongan a trabajar los químicos del futuro. Sí. Y entonces el Mendeleev, pues es el padre de la tabla. Les digo, él no fue científico, era maestro de química, escribió un libro de química orgánica y se apasionó por la tabla, pero realmente su finalidad más allá de la ciencia era para sus alumnos. Y ya después como que sí se le fue el rollo y sí se obsesionó y hablan que estuvo trabajando por años hasta su muerte. Lo más triste pues es que él nunca ganó el Nobel debido a esto, aunque, o sea, el Nobel se empieza a entregar en el 1900 y él vivió hasta 1907, fue nominado 3 veces y nunca se lo dieron. Pero sí está muy conectado, ¿no? Actualmente, o sea, por lo regular las personas que tienen maestría, doctorado y que son investigadores son maestros. O sea, de hecho, para pertenecer al SNI, o el programa pertenecer al Programa Nacional de Investigadores, tienes que tener horas de docentes obligatorias en una universidad, tienes que tener maestría o doctorado y tienes que tener publicaciones. O sea que actualmente ya casi que sí es obligatorio ser como él. Y cuando él escuchó esto, Meyer tenía 30, Mendeleev tenía 26. Cuando él empezó con esto. Están súper jóvenes. Yo, mira. Sí. Uy, vaya. Ya hicieron la tabla periódica y ya tengo 35 y no.
Voy tarde, amigos. Las Bueno. cosas buenas te tardan en llegar, por eso soy Así tan es. impuntual. Ah. Pero bueno, justo, y hubo un, de hecho, dentro de las predicciones que hizo Mendeleev, hablan de que hubo un Paul Émile, un francés, según yo, descubrió el galio. Entonces él le puso que la densidad era de 4.7 gramos por centímetro cúbico. Ya, Mendeleev le dice, no, tiene que ser de 5.9, no de 4.7. Recheca tu cálculo. Y Sí. era real. O sea, porque él estuvo prediciendo por su ley, porque fue más allá, la acomodó y Sí. lo descifró yo. Sí. Guau, es como tener un código y Sí. decodificarlo. Ajá. Que nos lleva a lo que les decía ahorita de que divaga uno mucho de que si la existencia de Dios, que un orden así, Ajá. precisamente porque 1 grado más en la temperatura de la Tierra, un caos. Ajá. Una órbita, no sé, 1 metro más de velocidad, un meteoro choca. O sea, está todo así tan Perfecto. estrictamente calculado que pues a uno se pierde ahí filosofando. Sí, no, está muy cañón. Inclusive los átomos, o sea, tienen para mí, o sea, formas como del universo. O sea, dices tú, hay una ley, Sí. leyes, acá más esotericonas que dicen que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y Lo dices tú, micro y lo macro. es igual, y dices, sí es cierto, es que es perfecto. Sí. O sea, los O sea, átomos un se parecen a átomo los es como el universos. sistema solar. Así Ajá, es. sí. Es una Sí, locura, está muy padre. sí. Sí, eso es lo que te pone más loco, ¿no? O sea, ay, ¿cómo Sí. será? ¿Cómo será que no lo podemos ver? Bueno, pero la tabla de Mendeleev y todavía la que tenemos, pues todavía hay cosas ahí, ¿no? Sus cosillas, pero no es la que tenemos actualmente. Pero hizo una muy buena predicción, puso la ley y demás. Ujú. Después se descubrieron, o sea, también hubo toda una revolución que luego vamos a platicar más a detalle porque se siguieron descubriendo elementos, los gases inertes, las tierras raras, todos esos que van ahí acomodados. Entonces viene Alfred Werner, químico suizo de 1866 a 1919, y en 1905 él propuso la tabla periódica un poco más como la que tenemos hoy, pero en lugar de la tabla de abajo, era arriba. O sea, era una tabla larga, porque en realidad así debe ser. Pero Sí. entonces era como mucho, ¿no? O sea, es como una tabla demasiado larga. Ujú. Y entonces llega el químico austriaco Friedrich Adolf Panet y él dice, pues esa sácala y ponla abajo. O sea, él saca este cuadro largo que ustedes ven abajo, él lo saca de la tabla y lo pone abajo. Simplemente por diseño, o sea, no, Ujú. Sí. realmente más tendría bonita. que ser larga, pero para que se vea bonita y quepa así como en el papel, mejor, ¿no? Y que se pueda como por diseño. Sí, y ya el último que también es muy importante fue Henry Moseley. Hay más gente, hay mucha gente aquí, me encantaría hablar más de ellos. Está Henry Moseley, que fue alumno de Rutherford, ¿se acuerdan de Rutherford? Que fue uno de los que hizo los modelos atómicos, el modelo atómico de Sí. Rutherford. Él era alumno de Rutherford y él hizo también Wow. ahí la determinación. Hizo lo que Mendeleev hizo como un poco más teórico. Él lo hizo, él lo comprobó y también hizo modificaciones, Moseley. Y Moseley era muy joven cuando hizo eso. Yo, es que aquí todos son muy jóvenes, pues ¿cómo le hacían o qué? O sea, no tenían Facebook, no tenían Instagram, por eso mi clic. No, pero él hizo trabajo, él solo logró llegar a 30 elementos, no pasó del oro, porque llega la Primera Guerra Mundial. Y que el Moseley se enlista y pues que lo mataron. Dio su escrito en Nature, en la revista Nature, y él sabía muy bien que era algo importante lo que él estaba descubriendo. Bueno, él decía, tenemos aquí una prueba de que en el átomo hay una cantidad que se incrementa regularmente al pasar de un elemento al siguiente. Él lo comprobó, o sea, no era teórico como Mendeleev, era real, lo calculó. Pero solo llegó hasta el oro, llega la guerra y en la guerra lo matan. Y desde ahí dicen
que el Reino Unido o Inglaterra, o lo que era en ese tiempo, prohibió que fíjense, estamos hablando de 1915, Primera Guerra Mundial. Y entonces desde ahí Inglaterra prohibió que los científicos se enlistaran en la guerra. Y como dato curioso, todavía en 1940 está Glenn T. Seaborg, que él descubrió un elemento. En 1940, es un químico atómico nuclear estadounidense, de 1912 a 1999. Descubrió 9 elementos que ubicó como actínidos y de transición, y le dio el nombre de Seaborgio a uno, o sea, su apellido, ¿no? O sea, él le puso Seaborgio. Y hay otro que se llama Yuri Tosolakovich Oganesi, físico nuclear ruso de 1933, que aparentemente todavía vive porque no tiene fecha de muerte. Pues, bueno, vive todavía. Tiene menos de 100 años. Encontró la piedra filosofal. Sí, era lo que Puede ser. encontró el elixir de la eterna juventud. Sí, entonces él también, también él tiene su elemento. Sí. El Oganesón, que es el 118, es el último gas noble, y y le puso su nombre. Y le puso, sí. Y dice que fue descubierto en 2006 2006, nosotros estábamos en la universidad. Siendo un gas noble. Y estos dos, el Seaborgio y el Oganesón, son los únicos elementos, pero no los últimos, porque Dani iba a poner de ella, que han sido nombrados en honor a una persona viva en el momento de su asignación. Entonces, no manches, hay mucha información y lo más importante creo que me queda ya. No, pues lo puedo pasar en las conclusiones, pero bueno, pude ver o visualizar un poco más la importancia de la tabla periódica, más allá de tomarlo como un papel. Pues es un papel. Es mucha información en un pequeño pedazo de papel que costó mucho tiempo. Entonces es muy, no sé, me impresionó mucho. Y bueno, eso era todo. Una hora después, gracias. Muy valioso. Gracias, muchachas. Bastante interesante. Sí, la verdad es que se mete uno en la historia y pues la verdad, Mari, nos encanta a tu manera. Sí, pero muy pues, ameno. ya sabes, tenemos que continuar. Entonces ahora Cele nos va a hablar pues en sí de qué información nos da la tabla periódica, o sea, ya la actual, hasta ahorita, que no es la definitiva como dicen, todavía puede haber adiciones, ahí siempre la ciencia, ya saben, viendo qué puede cambiar, qué puede mejorar, qué puede corroborar. Entonces, la que está ahorita, la actual, ¿qué utilidad tiene, Cele? ¿Qué información nos da? Porque es tan valiosa para los químicos. Bueno, entonces yo les voy a hablar de qué información está contenida en cada cuadro de la tabla periódica y en general cómo se utiliza. Sí, una de las razones por las que me interesó mucho la química fue por la tabla periódica. Casi pudiéramos decir, ese pequeño cuadrito es como un mapa de viaje para los químicos. Sí. ¿Qué mejor instrumento que la tabla periódica? Es como una Biblia, pero muy resumida y sí es bastante perfecta. O sea, me encantó escuchar la historia porque sí, pues todo lo que tomó para generar este instrumento que es tan bueno, que tiene más de 100 años y la seguimos utilizando y sigue siendo actual, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿qué parece? Los que no la conocen la ven y piensan que es una cuadrícula con numeritos y colorcitos, pero hasta los colores y los renglones tienen algo que ver. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Cada cuadrado contiene el nombre químico de los elementos, el número atómico, el símbolo químico y la masa atómica promedio. Pero rápidamente vamos a recordar que un elemento es la sustancia más simple que existe, es decir, es un átomo. Lo que pasa es que cada elemento es un átomo con diferentes características. Por eso, como comentaba Mari, o sea, se trabaja al mismo tiempo lo del modelo atómico junto con el diseño de la tabla periódica. Entonces, recordemos que un átomo tiene una parte interna y una externa. En la parte interna, pues se encuentran el núcleo del átomo, donde están los protones, que son las partículas con carga eléctrica positiva, y los neutrones, que su nombre indica que no tienen carga, ¿verdad? Que son neutros. Y la función de los neutrones es más bien que los protones pues no anden por ahí sueltitos. Y en la parte externa pues tenemos a los electrones, que son los que tienen la carga eléctrica negativa. Entonces, la diferencia entre cada elemento son los protones,
y también los electrones, pero los protones es lo que nos ayuda a darle el nombre a los átomos. Los protones le dan el nombre y los electrones nos informan sobre cuál es la personalidad o el comportamiento de los elementos. Pero bueno, volviendo a la información de estos cuadritos, vamos a ver qué nos indican. El número atómico. ¿Qué es el número atómico, amigos? El número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico. De esta forma, el número de protones determina la identidad del elemento. La masa no, porque como ya dijimos, también existen isótopos y pues tienen diferente masa. Entonces, bueno, ahorita les voy a seguir hablando de eso. Entonces, la ley es la que nos enunciaba Mari, que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Luego tenemos el símbolo químico, que también ya nos habló, ¿verdad? Del futuro elemento que ustedes ya saben que va a ser DJ, amigos. DJ como DJ, para que no se nos olvide, amigos. Bueno, entonces, el símbolo químico es una abreviatura del nombre del elemento, ¿sí? Entonces, la primera letra siempre en mayúscula. Y las que siguen van en minúscula. ¿Por qué digo las? Por lo regular son 2 letras, pero hay ocasiones en que los elementos tienen 3 letras. En el libro que consultamos venía que cuando tienen 3 letras es porque se está sometiendo como que evaluación el elemento y ya cuando ya se aprueba por la comunidad científica internacional, ya se le quedan permanentemente 2 letras. Y luego tenemos el nombre químico. Los nombres químicos vienen de diferentes fuentes, ¿verdad? Así como decía Dara, puede ser el nombre. O yo tenía preparado el de Meitner, por Liz Meitner, pero pues ya me gustó más el de Dara. Sí, citando a chicas, porque venía el de Mendeleev. Sí, el Mendeleevo, ¿no? El Mendeleevo, ajá, en honor a él. Pero dije, bueno, pues vamos a citar el de una mujer. Y también hay otros que tienen nombres de lugares, como es el Californium, adivinen de dónde es. Ajá. Sora. Y otros, como el Mercurio, está muy interesante porque tiene un nombre acá, viene de la palabra hidragiros, que significa agua de plata, que es por la no tiene apariencia nada que que tiene. ver con el... Con Mercurio. Con el Sí, o sea, planeta. Nada que ver. Así es. Sí, yo también decía, ¿por qué Mercurio? ¿Por qué no se llama MC o MR, yo qué sé, ¿verdad? Y es por esto, amigos, es porque viene de hidrargiros, que significa agua de plata. Oh. Y bueno, otro de los datos que nos da la tabla periódica es la masa atómica promedio. Todos los átomos de un elemento contienen el mismo número de protones, pero el número de neutrones en los átomos puede variar. Así que diferentes átomos de un elemento pueden tener diferentes masas. Por eso la masa atómica promedio de un átomo es el promedio ponderado de todas las masas de los isótopos naturales de estos elementos. De hecho, como dato, amigos, ¿sabían que hay diferentes tipos de agua? En un libro viejito que consulté, ya cambió este dato, decía que había 18 tipos de agua porque pues, los isótopos del hidrógeno y el oxígeno hacían diferentes combinaciones. Así que no siempre estamos tomando la misma agua. H2O. Así no es, siempre H2O. Y bueno, ¿cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica? Los elementos están ordenados o se clasifican en metales, no metales y metaloides. Y los deben de reconocer por la escalerita. La línea de zigzag en la tabla periódica pueden ayudarte a identificar dónde se encuentran estas 3 clases de elementos, a excepción del hidrógeno. Los elementos a la izquierda del zigzag son metales. Entonces, los metales son los elementos que son brillantes, que conducen la electricidad y el calor. La mayoría de los metales son sólidos a temperatura ambiente y muchos son maleables o pueden cambiar de forma, o sea, son dúctiles, ¿verdad? Entonces, los que están a la derecha de esta escalerita o este zigzag son los no metales. Los no metales, hagan de cuenta que son lo contrario a los metales, o sea, no conducen, son malos conductores, no conducen ni electricidad ni calor, no son maleables, no brillan, son opacos, o sea, y son quebradizos. Y los metaloides son los compotas que se encuentran entre los dos. Yo no me acoplo con los dos, son los metaloides. Los metaloides son elementos que tienen algunas propiedades de los metales y algunas propiedades de los no metales. Por eso se pueden juntar con los dos. Y algunos metaloides se utilizan para fabricar chips, como el silicio y el germanio. Bueno, entonces, ahora sí vamos a lo que son las descripciones de lo que son las columnas y las filas, ¿verdad? O sea, qué son los grupos y los periodos. Entonces, las columnas verticales son los grupos o familias.
aquí los grupos y familias pues, tienen el número tal cual, o sea, es el grupo 1. Cada columna es un grupo. Los periodos son los renglones horizontales. Entonces, la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias y 7 periodos horizontales. Y estos nos sirven como coordenadas para localizar los elementos, pero son mucho más profundos que solamente coordenadas, porque también nos indican cuestiones más profundas, como vienen siendo los niveles de energía y como vienen siendo los electrones de valencia. Pero antes de eso me gustaría señalar que los elementos más representativos de la tabla periódica se encuentran en el grupo 1 y 2 y del grupo 13 al 18. Y las columnas que se encuentran en medio son elementos de transición. Entonces, los elementos de cada fila siguen tendencias periódicas. Es decir, la forma de la tabla nos da información acerca de cómo son las capas en las que se organizan los electrones. Cada fila es una capa de electrones. Por ejemplo, si en la primera fila la tabla periódica ya ven que solamente hay 2 elementos. O sea, está acá el hidrógeno y hasta el último está el gas noble. El helio. El gas noble helio. ¿Por qué? Porque en la primera línea o en el primer orbital solamente pueden caber 2 electrones. O sea, ven que el hidrógeno tiene 1 y el helio tiene 2. Entonces, al siguiente nivel, ya ven, ya están organizados diferentes. Cada fila, entonces, representa una capa de electrones. Los elementos más grandes y con más electrones, por eso necesitan más filas o más capas para guardar todos sus electrones. Bueno, entonces si leemos cualquiera de los 118 elementos, podemos saber cómo están organizados sus electrones. Entonces, eso también es como que súper, pues está muy exacto. O sea, con su ubicación podemos saber cómo están los orbitales, cuántos electrones tienen en cada orbital y el tipo de orbitales que tienen. Entonces, vean ahí la perfección, amigos. Las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian de manera predecible de un extremo a otro. Entonces, por ejemplo, dentro de cualquier periodo de la tabla periódica, el tamaño atómico disminuye a medida que se mueve de izquierda a derecha. Las densidades de los elementos también siguen un patrón. Dentro de un periodo, los elementos del lado izquierdo y derecho de la tabla son los menos densos. Y los elementos del medio son los más densos. El elemento osmio, por ejemplo, es el que tiene la densidad más alta conocida y se ubica al centro de la tabla. Entonces, los químicos no pueden predecir el tamaño exacto o la densidad de un átomo de elementos basándose en el otro, pero, sin embargo, estas tendencias son una herramienta valiosa para predecir las propiedades de las diferentes sustancias. Entonces, bueno, los elementos están dispuestos en orden creciente de su número atómico, ¿sí? Porque ya ven que van 1, 2, 3, ya lo que comentaba de cómo se leía la tabla, de que la leemos de izquierda a derecha. Y si fuéramos chinos, pues las leeríamos al revés. Entonces, los números van así, amigos. Esa es la explicación. Como no somos chinos, y los chinos por eso. Habría que ir a China a ver cómo le hacen ellos, ¿no? También. Sí, pues yo creo ellos que tienen su tabla al revés. Eso sería interesante, fíjate, porque en un podcast, ¿quién era? Pues era citando a los de Chihuahua. Comentaba Chumel Torres que los reactivos de las medicinas no se llamaban igual en todos los países. Entonces ahí no sé, o sea, no creo que tenga que ver eso con los elementos o será la variación del nombre por el país, por el idioma. Eso sería una buena cuestión de investigar por qué se llaman diferentes los activos de las medicinas. Si químicamente deben ser los mismos elementos los que los componen. No, sí, acuérdate que hay como que la UPAC para nomenclaturas, toda esta química, pero sí hay como que otras asociaciones así que le han puesto nombres diferentes, como pasa también con el sistema métrico. Métrico y el inglés, así, que aquí usamos más el sistema métrico. Sí, también cuando tú estabas comentando sobre la temperatura en grados Fahrenheit, ¿verdad? Y aquí seguimos manejando más los grados Celsius. Yo no pienso bien en grados Fahrenheit. Sí. Yo batallé para ubicarme, era como que, ay, sí, en Fahrenheit. Y yo pensaba en centígrados, y yo, no, nos vamos a quemar. Pero ya me acostumbré más al inglés que al internacional. Nos vamos a quemar. Al métrico, pues. A medida que se mueven de izquierda a derecha entre un periodo, el número atómico de cada elemento aumenta de 1 en 1. Una vez que han llegado al final del periodo, el patrón se reanuda en el siguiente periodo. Es posible que hayas notado que lo que me comentaba Mari, ¿verdad? O sea, que están las 2 filas en la parte de abajo, que están pues aisladas de la tabla,
y es por lo que decía Mario, o sea, que la tabla hubiera quedado súper largota y pues para que quede más estrecha, pues mandaron para abajo a estos elementos químicos. Bueno, entonces volviendo a lo que comentábamos de los electrones, los elementos de cada columna tienen propiedades similares. Por eso se les llama familias. Ya ven que las familias tendemos a parecernos entre nosotros, o sea, que la misma nariz, que los mismos ojitos. Sí. Nace el bebé y luego, ¿a quién se parece? ¿Se parece más a la Sí. familia del papá o la Sí, mamá? Bueno, pico. entonces así están las familias de los elementos químicos. Ellos también se parecen entre sí. Los elementos del mismo grupo tienen las mismas propiedades físicas y químicas, o al menos bastante parecidas. Son similares porque los átomos de estos elementos tienen el mismo número de electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia son los que hacen que el comportamiento sea así. Por ejemplo, los elementos que se encuentran, recordemos que hay una ley que dice que en la última capa de energía, los elementos quieren tener 8 electrones de valencia. Entonces, los que ya tienen 7, como es el caso del cloro, son elementos muy reactivos que quieren luchar por conseguir ese electrón para ser un perfecto gas noble. Por ejemplo, ahí están. Ándale, pues está más fácil que tú me des una que yo. O sea, digamos que los gases nobles pues son el grupo VIP, ¿verdad? O sea, son los gases que ni quieren hacer nada porque ya son los ricachones. Ajá. Ellos ya tienen su capa rica, o sea, son ricos, tienen sus 8 electrones de valencia y por eso son los inertes. Ya somos ricos. No tenemos los del grupo relacionarme 1, aquí con la chusma. con la Chusma, yo diría estoy aquí. completo, no se acoplen conmigo. De Oye, hecho, por ejemplo, que luego de eso yo vi algún meme hace ya tiempo donde decía que más en el rollo amoroso, ¿no? Como sí. que algunos pues son así como la primera familia, si quieren, pero no tienen apuro. Hay otros que son así como los halógenos, ¿no? Que están ¿sí? Y hay otros que somos Cambiando de gases pareja. nobles y Sí. nunca Nada. no tenemos que enlazarnos con nadie, Ajá, podemos sí. vivir como átomos. Estamos solos. completos. Sí. Sí, y yo, ay, qué bueno, dije, me gustó. Sí, Dije, está yo soy padre. más noble. De hecho, sí, o sea, cuando estuve investigando el tema, dije yo, oye, ¿cómo comparan a los electrones inclusive como un sistema social y como personas, ¿verdad? O sea, Sí. y sí es fácil de comprenderlos si lo analizas así, porque dices, o sea, los de la familia 1, porque son los más pobres, ellos dicen, nomás tenemos uno, pues te lo regalo, ándale, que uno no es ningún, tómalo. Entonces, y sí, o sea, y los nobles, pues sí, son los ricachones. Que luego la gente que tiene más dinero son los más codos. Ellos no quieren dar. Ah, pues Y sí, los que pobres son como que pues, de 0 a poquito, pues no hay mucha diferencia. Oye, sí, y por ejemplo estos que son los reactivos, al revés, dame más activos, quiero más, porque ya quiero ser noble. No, y mucho Son los también con chambeadores. energía, ¿no? Que eso también pensaba yo, que también al final hay una situación ahí entre caos, ¿no? Entre el caos que puede haber y que es más fácil el caos, ¿no? Según yo, como este concepto de entropía. Ajá. Sí. Y lo que menos energía requiera, ¿no? Pero dentro de, yo decía, es que es entre menos energía requieras, pero la perfección de cómo están hechos es como, pero creo que no requiera él. ¿Sí me explico? Bueno, al final del día entiendo la parte de, a ver, es más fácil que tú me pases 1 a que yo te pase 8. Pues entiendo También, el ahorro, también. entiendo Ajá. la lógica ahí. Sí. La ley de Don Jaimito, es lo que quiero, es ahorrarme energía. Sí, pero se La aplica ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Ahí está fuera. Los electrones tienden al estado de mínima energía. O sea, en el que yo pueda existir y gastar menos energía, ahí quiero estar. Si es enlazado, desenlazado, solo donde gaste menos energía. ¿Qué? Pues así que tú digas, ¿qué diferencia con los humanos? Pues no. No, de hecho, pues ya ves que dicen que el cerebro tiene la tendencia a, pues, no querer gastar energía y por eso se resiste al cambio, no quiere el cambio. Hay una resistencia, ¿por qué? Por no gastar energía, Sí. o sea. La ley de la inercia también de física. Está muy interesante. Ya ves que todo se dice. Sí, es que todo... Así. Conexiones aquí. Sí. Sí, entonces, bueno, el grupo 1, que son los metales alcalinos, bueno, cada familia pues tiene diferentes reacciones, ¿no? Como dijimos, pues los del grupo, los de los halógenos del grupo 1, que son los metales alcalinos, por ejemplo, dicen que explotan con el agua.
Ajá. Los alcalinoterros tienen sus características, ellos forman iones de carga +1, ¿por qué? Pues que pierden el electrón, tienen más protones y así son positivos. Y los que están... ionizan. Ajá, se ionizan. Eso se me hace que ustedes lo hubieran hablado con mejor lenguaje químico, porque yo hasta en esto me voy a lo social. Entonces, y los gases nobles en el grupo 18 dicen que cuando les pones energía, se encienden de colores. De hecho, estaba leyendo que el helio lo descubrieron en un eclipse, o sea, viendo el sol. Entonces había un eclipse y vieron el colorcito naranjita y ya con un espectrofotómetro, no sé cómo lo hicieron, a ver, díganme, ilumínenme, chicas. Descubrieron lo que vamos a ver en el episodio. estaría interesante. En el helio. En el helio, amigos. Vamos a hablar. Entonces ya- No coman ansias. No coman ansias. Sí, porque Ya bien ready. aquí en la Tierra dicen que es muy difícil, pues de encontrar, entonces pues lo tuvieron que hallar en el espacio, amigos. Y bueno, también está cómo identificar los bloques, también se separan los bloques, recuerden los orbitales S, P, D y F. Entonces, lo que nos dicen los bloques es donde están los electrones más importantes de un átomo. Los elementos más representativos se encuentran en los bloques S y P. Y los metales en transición se encuentran en los orbitales D. Y los lantanoides y actinoides se encuentran en el bloque F, que son los inadaptados. Entonces, algo ahí tiene que ver. O sea, no nada más el hecho que los pasaron para abajo, no es nada más estética, sino que ellos se encuentran en el bloque F. Sí, su configuración electrónica también decide. Entonces, la tabla Muy periódica nos dice todo lo que tiene cada elemento, pero también nos habla específicamente sobre cuántos niveles de energía tiene, en dónde se encuentran sus electrones, en conclusión, cómo está su configuración electrónica, que muchas veces lo vemos más fácil con las estructuras de Lewis, que las estructuras de Lewis, pues nomás nos ponen los electrones de valencia, pero nos ayudan como que a entender de una manera más simplificada cómo funcionan los elementos y cómo se relacionan entre sí. Entonces, sí, para usa una la tabla gente periódica. que es más, que le gusta aprender más visualmente, pues es una gran herramienta, o sea, con los puntitos. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. La verdad es que tiene unas aplicaciones la tabla periódica, muchachos, o sea, la puedes usar para todo. Yo cuando ya llegué a nivel así, o sea, en universidad, pues en el tecnológico, que era como que, puedes usar la tabla en el examen, para mí era como que, wow, o sea, porque la verdad es de que en la primaria era una tabla muy básica, o sea, yo creo que era el número atómico, la masa atómica, ¿cómo se dice? El símbolo y ya. O sea, era como que era todo lo que necesitabas que saber. No, ni en primaria, yo creo que fue como en secundaria. Sí, de hecho, les voy a contar una anécdota de la primera vez que compré una tabla periódica era una, de cómo todo está conectado, ¿no? O sea, desde aquel tiempo ya yo filosofaba. Tenía como 13 años. Era un martes, 13 años. No, tenía 13 años y me acuerdo que la papelería a la que iba se llamaba El Arco Iris. Allá mi gente de Camargo podrán dar fe y legalidad de mi anécdota. El Arco Iris. Y pues, no sé, en algún momento supongo que de haber ido a buscar a comprar ahí la biografía, no sé. Ni siquiera recuerdo si la obtuve o no. Pero bueno, enseguida del Arco Iris había así como un espacio y había una funeraria. Funeraria San Isidro o Funerales San Isidro, una cosa así. Y luego, y caminabas así como 2 cuadras y en 2 cuadras, 2 casas, y en contraesquina de la funeraria había un bar. Entonces yo era como que yo caminaba, o sea, siempre caminé, me encanta, sí, sobre todo en Camargo. Bueno, y en Camargo las estrellas, no, o sea, es una cosa Sí, se ven preciosas, maravillosa. preciosas. O sea, pues tu esposo es de Camargo, se le dará fe y legalidad. Entonces, como que yo siempre era como que ir al Arco Iris, así, y decía yo, ¿por qué le pusieron Arco Iris a esta papelería? Así, y yo pensaba como en fenómenos pues, de refracción de la luz y así. O sea, como que me preguntaba por qué sale el Arco Iris, pero por el nombre de la papelería. Y luego ya, me acuerdo mucho que cuando andaba buscando la tabla periódica era como que, bueno, sí, nos hablaron de la ley de conservación de la masa y la energía, y decía yo, pasaba por la funeraria y decía yo, bueno, o sea, pero pues si la materia se transforma, pues entonces el cadáver que esté ahí, que pues en esos tiempos no era mi familiar, pero pues pasaba y cuando había funerales. Y yo, pues, o sea, entonces si nomás se transforma la materia y la energía, pues se va a transformar en algo, o sea, no se murió, porque están tan tristes todos, o sea, era como que así muy,
y luego ya pues pasaba por el bar y los borrachos ahí, ¿no? En su fiestón, así, y decía yo, estos acá llorando en la funeraria, estos acá en el, ajá, entonces como que se me hacía así como que, desde aquel entonces como que todo está conectado, ¿no? Y pues dirán, pues, ¿qué tiene que ver la tabla periódica? Pues en todo, o sea, estamos hechos, como se llamó este episodio, todos estamos hechos y todo de lo mismo. Entonces, me recuerda mucho aquel tiempo en el que yo era luego pues miraba las estrellas así y decía, aquí hay algo que hay que encontrar, la verdad aquí siempre. Y pues yo creo que desde aquel entonces ya era yo como que ya traía ahí la cosa de que me gustaba la ciencia y me hacía preguntas extrañas, divagadoras. Entonces nada más me acuerdo mucho esa vez. Y bueno, pues muchas gracias, divagadoras. Ya, vamos a terminar el episodio. Tenemos que irnos. Es triste. Yo sé que les gusta vernos 2 horas ahí en su pantalla. Si ya se aventaron el episodio de ingeniería de casi 1 hora 40 minutos. Muchas gracias, primero que nada, por vernos. Y pues vamos cerrando aquí con las conclusiones. Vamos a empezar con Mari. ¿Cuáles serían tus conclusiones del episodio de hoy? Mira, pues para ya no entrar más porque ya me la llevé larga con la historia. Voy a cerrar con una frase que me topé, me gustó, de uno de los artículos que leí. Y citan del artículo El icono de los químicos. Dice, la tabla periódica de los elementos es uno de los más poderosos iconos de la ciencia, un documento simple que captura toda la esencia de la química en un elegante diseño. Y esa es mi conclusión. Muy buena. Me la robé, claro que sí. Muy buena, sí, la verdad, muy nos pone a reflexionar. Sí. Cele, ¿cuáles serían tus conclusiones de hoy? Sí, dicen que las cosas que son muy difíciles de explicar son muy fáciles de aplicar, y las cosas que son muy fáciles de explicar son muy difíciles de aplicar. Y yo creo que esto sí se parece mucho a la tabla periódica. La tabla periódica al inicio puede parecer muy difícil de entender, pero ya cuando le agarras es el elemento más fácil de utilizar, y yo creo que la mejor herramienta que puede tener un químico. Entonces, amíguense con la tabla periódica, úsenla, llámenla y van a ver que van a tener excelentes resultados. Perfecto, sí, úsenla, sáquenle provecho, se van a enamorar si les gusta la química, la ciencia. Y bueno, yo a manera de conclusión les quiero, porque ya también hablé mucho y ya saben que amamos la tabla periódica, está de sobra decirlo, pero les quiero recomendar un libro, que es así algo como una novela, se puede decir, que está basado en muchas historias detrás de los elementos químicos. Es uno de mis libros favoritos. Hasta ayer pensaba que se llama The Disappearing Spoon. Hasta ayer pensaba que la traducción, el autor es Sam King. Hasta ayer pensaba que la traducción era La cuchara que desaparece. Pero gracias a Javier Santaolalla, que vayan a seguirlo, me encantan sus videos. Muy bueno. Me di cuenta que no, en español se traduce como La cuchara menguante. Entonces está bien bonito, es básicamente como, habla esa historia de por qué la cuchara menguante o la cuchara que desaparece de Disappearing Spoon, y otros cuentos de enojo, amor, coraje y la historia del mundo vista desde la historia de la tabla periódica. Entonces se van a encontrar con muchas cosas, por qué los elementos se llaman como se llaman, y historias bien interesantes, les va a gustar mucho. Ahí les pongo la foto para que vean más los detalles del autor y eso. Ojalá que lo consigan y lo lean. También déjenos sus comentarios o algo que tengan. Y la verdad es de que también a manera de conclusión me puse a ver como que es que en muchas películas, en muchas series, pues en muchos libros, en todo, o sea, la huella de la química, pues estamos hechos de eso, está en todo, ¿no? Pero luego hay películas que se ponen muy creativas y series. Pero bueno, nomás por recomendarles una que no tiene tanto que ver, sí tiene que ver, pero no 100%, o sea, es más de acción que de química, pero me encanta. Vayan a ver Breaking Bad si no la sí. Muy buena. Ajá, entonces pues con eso cierro yo el día de hoy, con esas 2 recomendaciones, y pues seguro ya la vieron si andan en este mundo de la ciencia, pero bueno, pues váyanla a ver otra vez, y está su versión en español, colombiana, que se llama Metástasis. Yo como era tan fan, cuando ya acabé Breaking Bad,
que ya la vi en español allá en México y luego vine acá y pues la volví a ver en inglés para aprender inglés. Y ya cuando ya me la sabía de memoria, vi la versión colombiana, Metástasis en español, porque está muy buena. Entonces esas son las recomendaciones. Y ahora sí, divagadoras, hemos iniciado el descenso de la nave de la divagación. Abróchese sus cinturones porque ya vamos a alunizar. Ahora vamos a llegar aquí a la luna. Que bueno, yo no he descubierto un elemento, pero aquí en mi espacio sí encontré un agujero negro. A ver si lo pueden decir. A ver si le ponen mi nombre al agujero negro. Ay, se oye muy raro, sin albur. Y bueno, no nos podemos despedir sin antes recordarles que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Chao. Chao. Hasta pronto.